Capítulo 321. La primera batalla. ¿No tienes modales? Entonces realmente encajas conmigo, dijo Sparkle, mirando a Sol con asombro, como si hubiera descubierto un continente completamente nuevo. ¡Qué coincidencia! Esas eran exactamente las palabras que ella había querido decir. Porque ella tampoco tenía modales. Soy una persona decente. No soy nada como tú, se burló Sol, negándose absolutamente a reconocer la afirmación de Sparkle. Aunque su sentido de la vergüenza ya se había vuelto como el de un transeúnte cualquiera, comparado con Sparkle aún estaba muy por detrás. Después de todo, Sparkle tenía el valor de convertirse en Futa, mientras que él no tenía absolutamente ningún deseo de convertirse en una trampa. La expresión de Sol se volvió seria mientras miraba a Sparkle. Ahora explica por qué viniste a buscarme. Solo vine a buscar diversión, dijo Sparkle con inocencia. Donde hay diversión, está Lady Sparkle. Habló con una expresión lastimera. Acabo de ver que esta clienta mía estaba siendo intimidada por ti, así que vine especialmente para intimidarla contigo. ¿Qué era exactamente la diversión? Esa era una pregunta profunda, una que ni siquiera Lady Sparkle podía responder completamente. Cuando los orgullosos se ven obligados a servir, cuando quienes estaban acostumbrados a la riqueza de repente caen en la pobreza, observar desde un lado los violentos cambios de sus emociones y eso también era una forma de diversión. Un infame estellaron un ter siendo entrenado como un perrito y cómo podría no ser entretenido. Tú. Silverwolf rechinó los dientes de furia. Desde hacía mucho sabía lo absurdos que eran los loco enmascarados, pero no podía tolerar esto ni un poco. Venir específicamente a burlarse de ella, siendo la clienta ahí. Eso siquiera tenía sentido. Entonces, ¿estás diciendo que viniste deliberadamente a molestarme solo para satisfacer tu ansia de diversión? Sol entrecerró los ojos, con un tono ligeramente peligroso. Sparkle inclinó la cabeza y parpadeó con picardía. Exactamente. Mientras ella se divirtiera, ¿por qué debería importarle cómo se sintieran los demás? Si no puedes ofrecer una compensación que me satisfaga, dijo Sol con frialdad, clavando los ojos en sus pupilas rojas, no me importaría tener una mascota más. Se rió Sparkle. ¿No tienes miedo de que te dé cáncer de ojos? Si una copa envenenada no es una copa, ¿entonces qué es? Respondió Sol con calma. Tarde o temprano encontraré una forma de desintoxicarla. No le temía a los problemas. Ella no era más que una mocosa común que dependía del poder del camino. Una vez que descubriera cómo establecer un dominio antimagia, la pequeña Sparkle no sería más que cenizas. ¡Qué miedo! Estoy asustada. Tilde Sparkle se abrazó el pecho, actuando lastimeramente. Como compensación, puedes darme 2 puñetazos para desahogar tu enojo. De acuerdo. Sol echó el brazo hacia atrás, preparándose para lanzar un puñetazo serio y darle a Sparkle una lección apropiada. De ninguna manera y de verdad alguien pensaba que él era el tipo de simp que no golpearía a una mujer. La espada de Sol no atacaba a los ancianos ni a los niños, pero nunca había dicho que no atacaría a las mujeres. Además, Sparkle no moriría. Espera. Sparkle agarró el puño de Sol con ambas manos y dijo con seriedad. Soy tan bonita y en el fondo sabes que no puedes obligarte a golpearme. Ya decidí cómo vas a aterrizar, respondió Sol sin expresión. ¡Qué broma!, dijo Sparkle con una sonrisa, mirándolo de reojo. ¿Qué tal esto? Maldíceme un poco para que te calmes. Tuter. La boca de Sol se abrió y se cerró, a punto de cargar el paquete de voz de Buthill. Un delgado dedo blanco se posó sobre sus labios mientras Sparkle sonreía radiante. Sabía que no podrías decirlo. Sol volvió a quedarse en shock. ¿Cómo podía alguien tener la piel tan gruesa? ¿No podía ver que estaba a punto de insultarla y se detuvo? Era la primera vez que se encontraba con una chica así, verdaderamente necesitada de disciplina. Esta pequeña cosa era genuinamente demasiado descarada. Cálmate, dijo Sparkle con tono tranquilizador, frotando la espalda de Sol e incluso dándole un par de suaves palmaditas. Sabía que si seguía presionando, realmente ocurriría algo malo y tal vez ni siquiera su flor de Jin podría detener a este tipo. Espera, y ahora que lo pensaba, ¿podría sacrificar en su lugar a su muñeca Sparkle? Esta es tu última oportunidad, dijo Sol. De lo contrario, lo que pase después es algo que definitivamente no quieres ver.
Ya estaba preparando las cadenas. Un loco enmascarado con incontables trucos como primer oponente y quizás eso era apropiado. No abrumadoramente fuerte, pero definitivamente lleno de trucos. Como un gato jugando con un ratón. Muchos momentos críticos. Y una vez atrapado, sería un verdadero suplicio. Estoy asustada, dijo Sparkle, dándose palmadas en el pecho y hablando con seriedad. En realidad, todo lo de hace un momento fue porque el Aeón de la Alegría me lo ordenó. Si hay una olla que volcar, vuélcala sobre A. Nunca falla. Pero respecto a mi descortesía anterior, yo, Lady Sparkle, una señorita apropiada, me disculpo sinceramente, dijo, inclinándose ligeramente ante Sol. Como compensación, mañana a esta misma hora te llevaré a recoger un pajarito. Si lo encuentras, podrás usarlo. ¿Y cómo se supone que debo confiar en ti? Preguntó Sol, ahora ligeramente interesado. Recoger un pájaro y probablemente se refería a Robin. Ya empezaba a querer escuchar su tilde. Pero la credibilidad de un loco enmascarado era realmente cuestionable. Si no se le mantenía cerca, absolutamente no se podía confiar en ella. La máscara del loco enmascarado. Sparkle desató la máscara de su cintura y la colocó suavemente en la mano de Sol. Las máscaras eran importantes para los loco enmascarados. Una fuente esencial de su poder. Pero también no tan importantes, porque siempre podían usar falsas. Ella quería ver la acción desde el principio. Un movimiento bastante generoso, dijo Sol, girando la máscara en su mano con aprecio. Sparkle, estoy empezando a admirarte. Gracias por el elogio. Sparkle levantó la barbilla con orgullo. Pero si la máscara está en mis manos, continuó Sol con una sonrisa maliciosa, ¿no significa eso que muchos de tus trucos fallarán y te volverás un poco más frágil? ¿De verdad pensaba que lanzar un poco de cebo haría que él mordiera el anzuelo obedientemente y se dejara guiar para siempre? Si ese fuera el caso, ¿no se convertiría él en el perro de Sparkle? Además, entregar una máscara así y a quien estaba intentando engañar con una falsa. ¿No harías eso y verdad? Sparkle miró a Sol con incredulidad. De ninguna manera y de verdad estaban tan sincronizados los dos. Te lo dije, dijo Sol mientras extendía la mano hacia el hombro de Sparkle, no tengo modales. Vamos. Vamos. Silverwolf se emocionó, animando en voz alta desde un lado. Genial y pronto ya no sería la única humillándose. Jejeje, de alguna manera, nosotros dos realmente somos una pareja hecha en el cielo, dijo Sparkle con calma, sintiendo que el verdadero entendimiento era raro. ¿Ya estás pensando en rendirte? Preguntó Sol. Su mano derecha se cerró violentamente mientras una energía infinita surgía de su cuerpo, expulsando instantáneamente a todos los mortales en hora dorada del paisaje onírico. Energía y conciencia resonaron mientras se construía una enorme barrera dentro del sueño. Con el control espacial y otras habilidades interfiriendo juntas, la memoria de este espacio cayó en el caos, perdiendo temporalmente sus propiedades originales. ¡Wow! Métodos tan poderosos y no pensarás seriamente que... Sparkle de repente levantó la cabeza, mostrando a Sol una sonrisa feroz. Que realmente sería tan fácil de atrapar, ¿verdad? Solo un emanador de la erudición y pensar que podría atraparla era una ilusión. Con el poder del Aeón de la Alegría, podía transformarse sin fin, ir y venir libremente y invencible. Una enorme energía imaginaria surgió mientras cientos, incluso miles, de pequeñas muñecas chibi de Sparkle aparecían, chirriando ruidosamente. Lady Sparkle es la más hermosa, la más hermosa. Lady Sparkle es la más invencible, la más invencible. La castidad de Lady Sparkle nosotros la protegeremos. Bueno, y incluso las muñecas Sparkle sabían lo que pasaría si ella fuera capturada. Capítulo 322. La Legión de Sparkle. La Hora Dorada. ¿Qué está pasando? Firefly percibió la repentina agitación en ese lugar y de inmediato salió de su ensimismamiento. Había estado sentada allí, disfrutando de un breve momento de paz, cuando accidentalmente cayó en un estado vacío, sin pensamientos. Se levantó y miró hacia abajo desde la azotea. Toda la hora dorada parecía inusualmente desierta, como si solo quedaran 3 personas. Silverwolf, Sol Mercer y una chica vestida de rojo y junto con cientos, incluso miles, de muñecas chibi.
Ya. Así que están peleando. Firefly dudó ligeramente. En un momento como ese, ¿qué debería hacer? No reconocía a la chica de rojo, y acababa de recibir información parcial sobre Sol Mercer de Kafka. En ese momento, realmente no parecía apropiado ayudar a ninguno de los dos bandos. Firefly relajó el cuerpo, se apoyó en la barandilla del balcón y miró hacia abajo en silencio. Primero observaría, y luego actuaría cuando entendiera la situación. Señorita, ¿puedo preguntar si sabe qué está ocurriendo aquí? Un emanador de remembrance envuelto en una gasa púrpura apareció junto a Firefly y preguntó con curiosidad. Interrogación de cierre. Firefly se confundió brevemente, luego negó con la cabeza con una sonrisa de disculpa. Lo siento, estaba un poco distraída hace un momento, así que realmente no sé qué está pasando. Qué lástima. Perderse el origen de un recuerdo tan espléndido significa que esta memoria, que de otro modo sería invaluable, inevitablemente será rebajada. El emanador de remembrance suspiró suavemente y luego se colocó junto a Firefly. Mi nombre es Cisne Negro, un emanador de remembrance del Garden of Recollection. Hermosa señorita, ¿le importaría si admiro esta escena junto a usted? Milímetros. Firefly asintió y se movió ligeramente para hacer espacio. Cisne Negro miró hacia abajo a las personas de abajo con intensa concentración. Originalmente no estaba en la hora dorada, sino que había estado siguiendo a esa chica del Estellaron para registrar su notable vida. Sin embargo, las extrañas fluctuaciones de materia memética aquí de repente llamaron su atención, así que se coló en el último momento de caos. Aunque parecía que ahora no podría marzoarse, al menos no se había perdido una batalla espectacular. Por suerte. Realmente por suerte. Y, al mismo tiempo, dentro del área donde estaban Sol Mercer, Sparkle y Silverwolf, miles de muñecas Sparkle aparecieron por todas las calles. Algunas eran peluches de 30 centímetros, otras eran marionetas de madera de medio metro, e incluso había colosos Sparkle gigantes de 50 metros de altura. Sus cuerpos temblaban mientras emitían todo tipo de charlas ruidosas, convirtiendo lo que debería haber sido una batalla tensa y seria en algo parecido a un animado dibujo animado. La propia Sparkle había desaparecido, transformándose en algo oculto en las sombras. Posiblemente cualquiera de las muñecas Sparkle, o tal vez incluso un bote de basura. Así que la loco enmascarado sí tiene algunos trucos bajo la manga. Silverwolf chasqueó la lengua con asombro mientras miraba las muñecas que llenaban la calle. Con su nivel de percepción, todavía no podía localizar el verdadero cuerpo de Sparkle. Era un ocultamiento perfecto. Sol miró las muñecas indistinguibles frente a él. No solo no estaba nervioso, incluso sonrió. Las muñecas no han desaparecido, lo que significa que todavía está aquí. Esta también era la primera vez que usaba técnicas de confinamiento como esas, e incluso contra un loco enmascarado famoso por su astucia, no tenía certeza absoluta. Pero las muñecas Sparkle dispersas por todas partes demostraban que Sparkle no había encontrado una forma de escapar. No era más que una tortuga atrapada en una jarra. Por supuesto, había otra posibilidad. Sparkle sí tenía una salida, pero estaba permaneciendo deliberadamente dentro para jugar con él. Si ese fuera el caso, tendría que actuar un poco como un tonto para ver si podía sacarla. Sin embargo, basándose en su instinto y juicio, la primera posibilidad era mucho más probable. Un seguidor del camino de la alegría no debería ser tan absurdamente poderoso y a menos que A descendiera personalmente. Señor Sol, ¿de verdad no puede dejarme ir? La voz de Sparkle resonó desde todas las direcciones, aparentemente en todas partes al mismo tiempo. Fui muy sincera cuando me disculpé. ¿Ah, sí? No vi ninguna sinceridad. Sol Mercer permaneció impasible, su mirada recorriendo las numerosas muñecas Sparkle. Si te rindes ahora, te garantizo un trato humano y al menos 2 cuerdas menos. Extendió la mano hacia una muñeca sospechosa, solo para que explotara en una lluvia de serpentinas y chispas, junto con 4 palabras que decían: gracias por su preferencia. G. Verdaderamente desvergonzado. Te equivocaste, tonto. Ven a atraparme, atrápame y te dejaré. La voz coqueta de Sparkle resonó por todo el espacio, rebosante de confianza. Al mismo tiempo, en el borde de la hora dorada, decenas de muñecas rebotaban de un lado a otro pero nunca lograban salir del paisaje onírico.
Luego, como si fuera pura frustración, varias docenas de muñecas se autodestruyeron. Aparte de producir humo, no lograron ningún efecto real. Los métodos de Sol eran y bastante problemáticos. Y una muñeca Sparkle con una máscara colgando en su cintura frunció ligeramente el ceño, mientras una sensación de inquietud se infiltraba en su corazón. ¿De verdad voy a fracasar aquí hoy? Sparkle tragó saliva suavemente. Mientras continuaba probando rutas de escape en el límite, simultáneamente manipulaba a las muñecas Sparkle para mantener ocupado a Sol Mercer en el otro lado. En ese momento, Sol percibió la perturbación en el borde de la barrera, y su corazón se tranquilizó. Como esperaba, la pequeña alborotadora no podía escapar. Lo siguiente sería un simple proceso de eliminación. Muñecas del 1 al 10, vayan a molestar a ese tipo y retrásenlo. Todas las demás muñecas Sparkle, atención, formen filas. Un peluche Sparkle se paró sobre un bote de basura y gritó órdenes con todas sus fuerzas. Unidad 1, recibido. Unidad 2, recibido. Y Unidad 1424, recibido. Una cascada de voces resonó mientras innumerables pequeñas Sparkles respondían al unísono. Varias muñecas Sparkle bloquearon el camino frente a Sol Mercer y Silverwolf, lanzando con entusiasmo bombas esféricas. Cada una estaba condensada de energía imaginaria, y su poder explosivo era considerable. Bum bum bum. Sol dispersó varias con una sola bofetada. Su expresión no cambió mientras suprimía casualmente algunas muñecas Sparkle y las reducía a humo que se disipaba. Mientras tanto, el ejército de muñecas Sparkle del otro lado completó su formación. Se reunieron en una formación cuadrada ordenada, bien proporcionada de grandes a pequeñas. De pie sobre el bote de basura, la muñeca comandante parecía llena de espíritu y orgullo, con las manos en la cintura mientras gritaba a Sol Mercer. ¿Ves eso? Nuestro ejército de 4000 muñecas Sparkle está completamente reunido. ¿Por qué aún no te rindes? Así es. Así es. El ejército de muñecas Sparkle rugió al unísono. Animada por su supuesta superioridad, la muñeca comandante no esperó la respuesta de Sol. Agitando su bastón, gritó. Avancen desde el este y el oeste. Flanqueen desde el norte y el sur. Equipo elegante, todos carguen munición. Ataquen de la cabeza a la cola, hagan florecer el centro. Si fallamos, entonces retirada estratégica. Agitó ambas manos salvajemente, cruzando a izquierda y derecha, sumiendo instantáneamente a toda la legión de muñecas en un caos absoluto. Deja de dar órdenes al azar, hay demasiadas instrucciones, no podemos procesarlas todas. Varias muñecas Sparkle protestaron en voz alta. ¿Qué están diciendo? Ladró la muñeca comandante. Dije, brillante mando, señor. Las muñecas que protestaban cambiaron de tono inmediatamente. La muñeca comandante asintió con satisfacción, luego gritó emocionada. 4000 contra 2, la ventaja es nuestra. Sparkles de artillería, avancen 5 metros y prepárense para la batalla. Ataquen. 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 Capítulo 323. Leyenda. Las posiciones de artillería, avancen 5 metros, fuego. Fuego. La muñeca comandante señaló al cielo con una mano y gritó con todas sus fuerzas. Fuego. 4000 muñecas Sparkle avanzaron en perfecta sincronía, obedeciendo y avanzando exactamente 5 metros. Sus pequeñas manos giraban como ventiladores mientras lanzaban todo tipo de explosivos. Algunas incluso recogían a compañeros cercanos y también los arrojaban. Maldita muñeca Sparkle N grados 2124, volveré. Recuerden mi nombre. Morí por Lady Sparkle. Mi nombre es Wade Fudge. La muñeca Sparkle gritó acusaciones mientras volaba por el aire. Aunque las bombas tenían formas extrañas y se veían algo grotescas, su poder absolutamente no debía subestimarse. Si todas detonaban al mismo tiempo, destruir toda la hora dorada no sería imposible. Y en ese momento crítico, Silverwolf dio un paso adelante con decisión, materializándose un teclado virtual frente a ella. Sol, yo te cubro. Sparkle acababa de atreverse a burlarse de ella tan descaradamente y realmente no sabía con quién se estaba metiendo. Los dedos de Silverwolf bailaron rápidamente sobre el aire vacío, mientras sonaban pulsaciones nítidas al emitir comandos de edición de éter. Virtualizar la realidad. Eliminar datos.
Las bombas que volaban caóticamente por el aire se disolvieron en corrientes de datos y desaparecieron, borradas por completo con un solo comando. Designar debilidad grupal. Recordaba que Sol había usado atributos imaginarios contra ella antes, así que estableció la debilidad como imaginaria. En un instante, íconos dorados aparecieron sobre las cabezas de las 4000 muñecas Sparkle. Los ataques imaginarios infligirían un 30% más de daño. El teclado virtual volvió a moverse. Curación grupal. Recuperación triple de HP para el grupo, con el exceso de curación convertido en escudos. Íconos verdes con forma de corazón aparecieron sobre Sol y Silverwolf. Una vez que resultaran heridos, el efecto se activaría inmediatamente. Daño adicional grupal. Después de que los enemigos recibieran daño, se activaría una instancia extra de daño cuántico equivalente al 30% del golpe anterior. No está nada mal, Silverwolf tienes habilidades. Sol no pudo evitar mirarla con un respeto renovado. Aunque realmente no necesitaba esos beneficios, su desempeño había ganado su aprobación. Esto estaba a años luz de aquella jugada inicial tan abstracta en la que intentó huir y él la arrastró de vuelta. Había renovado completamente su impresión de la llamada Xorwolf. No es nada especial, en realidad. Simplemente antes no tuve oportunidad de presumir. Silverwolf sonrió con modestia. Adelante, lleva mi fuerza contigo. G. Cuando atrapen a Sparkle, las cosas deberían ser más seguras para mí. Cuando llegue el momento de lidiar con ella, no vayas a venir a tratar conmigo, ¿de acuerdo? Y... aprecio el gesto. Sol sonrió levemente. Entonces la energía imaginaria se condensó en una enorme paleta, y golpeó al ejército de muñecas Sparkle como si estuviera jugando golpea al topo. Ah. Es monstruo, esto es indignante. Eso es trampa. Árbitro, ¿estás viendo esto? Miles de muñecas Sparkle se dispersaron por todas partes, explotando en nubes de humo una tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad desapareció de las calles. Todo el ejército de muñecas Sparkle cayó en un caos absoluto. Maldita sea. La muñeca comandante miró la situación empeorar y no pudo evitar aullar al cielo con rabia. Hace un momento eran 4000 contra 2. La ventaja era claramente nuestra. ¿Cómo es que de repente esto se convirtió en mi tumba? Muñecas Sparkle, obedezcan mi orden. Retirada estratégica. Retirada estratégica. Por muy reacia que estuviera, todo lo que podía hacer era observar cómo las muñecas Sparkle disminuían. Furiosa más allá de toda medida, rodó salvajemente sobre la tapa del bote de basura, pateando inútilmente el aire. Estoy acabada. Estoy acabada. Ustedes dos están haciendo trampa. Al mismo tiempo, Sparkle, observando desde las sombras, rechinó los dientes con frustración. Sol Merced era simplemente demasiado fuerte. Su control sobre la energía imaginaria rozaba lo sublime. Sus muñecas Sparkle eran capaces de destruir planetas, y aún así aquí resultaban completamente inútiles. Eres un emanador de la erudición. ¿Por qué demonios eres tan fuerte en combate? Sparkle miró la barrera, sólida como la roca. Después de gastar tanto esfuerzo, aún no podía romperla. No hay elección. Tengo que moverme. Sparkle dejó una muñeca atacando la barrera y decidió enfrentarse a Sol Merced de frente. Se giró, se colocó la máscara del bufón y activó transfiguración de forma verdadera. Su estatura de 1.4 metros se estiró infinitamente hacia arriba, mientras su delicada piel se transformaba en metal. Un robot colosal de cientos de metros de altura se materializó de la nada, su cuerpo rojo y dorado irradiando un poder metálico abrumador a simple vista. 6 alas propulsoras en su espalda expulsaban energía, formando 6 alas de energía rojo-dorada. Hermosas, pero otorgándole una movilidad extrema. En su mano derecha empuñaba una enorme espada de oro y plata. La hoja se dividía por la mitad, revelando un cañón negro azabache lleno de fuerza destructiva. Dios máquina cósmico Apolo en línea. Esta era una forma de vida inorgánica especial que había encontrado mientras viajaba por el cosmos. Su fuerza era inferior solo a la de los Emanadors, superando ampliamente a los Caminos Triggers ordinarios. Transformado mediante las habilidades de un loco enmascarado, su poder podía acercarse ilimitadamente al original. Vamos, Sol Merced. Quema todo hasta que no quede nada. El dios máquina.
Apolo avanzó hacia Sol Mercer y Silverwolf, y el propio paisaje onírico hecho de materia memética parecía apenas capaz de soportar su presencia. Llamas seguían cada paso que daba, mientras el suelo se agrietaba bajo sus pisadas. ¡Qué cosa tan enorme! Silverwolf miró al ultra genial mecha que se acercaba y no pudo evitar exclamar con asombro. Era incluso más grande que el motor de creación en Jarilo 6, y su nivel tecnológico lo superaba por varios niveles. Quería uno. Realmente quería uno. Un poder tan estiloso ella, una hacker de Punklorde, absolutamente tenía que tenerlo. Esto ya es injusto, ahora está sacando un mecha. Sol miró al robot gigantesco frente a él, realmente sorprendido. Hace apenas un momento estaba jugando con muñecas. Ahora se había convertido en una especie de Gundam gigante. La transición era demasiado brusca. Honestamente, convertirse en una Sparkle gigante habría sido más razonable. Este es el dios máquina cósmico Apolo. La creación suprema de una civilización de nivel galáctico. Estás temblando ante el poder de Lady Sparkle. Sparkle estalló en carcajadas, teñidas con un toque de locura. Estaba encantada, hoy era demasiado interesante. Pocas personas podían darle este tipo de estimulación. Esto es alegría. A decir verdad, no tenía mucha confianza en derrotar a Sol, pero tiene que sacarlo de quicio de manera perfecta. En la vida de Sparkle ella nunca está por debajo de nadie. Continuó provocando, cada vez más. Si tienes miedo, ríndete con elegancia. Lady Sparkle incluso podría perdonarte la vida. Todo lo que necesitas hacer es lamer los dedos de los pies de Lady Sparkle y convertirte obedientemente en su mascota. Sabía que mientras más duras fueran sus palabras ahora, peor sería si perdía después. Pero precisamente por saber eso, se sentía aún más emocionada. Bailar al borde de una cuchilla, esa sensación era embriagadora. ¿Por qué lo recompensarías? Silverwolf soltó una broma instintivamente. Sol la miró. Oh. Silverwolf sacó la lengua y bajó la cabeza. Sol dejó el castigo para después, se giró hacia el Gundam improvisado en el que Sparkle se había convertido y dijo con una sonrisa. Tus habilidades me sorprenden y tu valentía también, Sparkle. Ven y golpéame. Después de eso, te dejaré lamer mis dedos del pie como recompensa. El cuero cabelludo de Sparkle se erizó, pero se sumergió aún más en la emoción. Entonces cumpliré tu deseo. Una energía ilimitada surgió del cuerpo de Sol Mercer. Se volvió como un sol dentro del sueño, irradiando un brillo interminable. Ya que el dios máquina del oponente se llamaba Apolo, era apropiado responder con el poder del sol. Tal vez era un poco abusivo pero en ese momento, tenía ganas de intimidar a alguien. La luz se condensó en hilos luminosos, entretejiéndose en el aire. Un colosal dragón de luz se elevó hacia el cielo, con cuernos como tallados en jade antiguo, emitiendo un brillo débilmente sagrado. Cada escama de su cuerpo era el pináculo del arte, como vidrio dorado forjado por manos divinas. Sus garras eran afiladas y poderosas, con 5 dedos completamente formados. Un dragón dorado de 5 garras. El dragón dorado se elevó, luego descendió en picada, devorando por completo a Sol mientras irradiaba una luz infinita. En el siguiente instante, una armadura colosal de 300 metros de altura apareció junto a Silverwolf. Su cuerpo tenía un esquema de colores dorado y plateado. Una pesada armadura de pecho parecía un escudo, mientras un disco de los 5 elementos rodeaba un diagrama de Yin Yang Taiji en su cinturón dorado. Al ver la exagerada y divina animación de entrada, Sparkle no pudo evitar tragar saliva antes de decir con dificultad. Estás haciendo trampa. Capítulo 324. Un solo golpe. Silverwolf inclinó la cabeza hacia un lado, solo para ver un enorme pie blindado, ni siquiera podía ver toda la parte inferior de la pierna. Si esa cosa me pisa y moriría, ¿verdad? Definitivamente moriría. Con una transmisión de datos, se teletransportó inmediatamente junto a Firefly y Cisne Negro. Observar desde lejos definitivamente era más seguro. Silverwolf se dio palmadas en el pecho y soltó un largo suspiro. Solo entonces tuvo el valor de observar adecuadamente a su propio aliado. 300 metros de altura, completamente cubierto por una armadura dorada y plateada. Mirándolo desde abajo, cada parte irradiaba un poder y una autoridad extremos.
El cinturón en su cintura fluía con múltiples atributos en perfecto equilibrio, y la pura energía que emanaba hacía que se erizara el cuero cabelludo. La armadura del pecho, con forma de escudo, era tan pesada como una montaña, sólida e irrompible. Y finalmente, el rostro, placas metálicas de bordes afilados combinadas con un visor negro en forma de V, portando la majestad helada de un antiguo dragón de la Xianzhou. Carecía del estilo tecnológico exagerado del dios máquina del lado opuesto, pero su presencia naturalmente unificada, forjada por el cielo, inspiraba aún mayor asombro. Es tan hermoso. El corazón de Silverwolf dio un salto mientras lo miraba atónita. Lo quería. Lo quería muchísimo. ¿Cuándo iba la Corporación para la Paz Interastral a replicar algo así? Juraba que lo hackearía sin dejar rastros si lo hacían. En efecto. Firefly y Cisne Negro asintieron al unísono, reconociendo igualmente esa belleza digna de un emperador. No solo era hermoso, su poder también era inmenso. En su estado acorazado, la energía estaba completamente contenida, lo que hacía difícil estimarla. Pero la energía que había formado la armadura antes era algo que habían presenciado con sus propios ojos. Ese resplandor equivalía al de una estrella real. Al mismo tiempo, Sparkle miró la armadura que estaba a su misma altura y no pudo evitar tragar saliva. ¿Qué hago? Y ya puedo ver al segador frente a mí. Su voz se volvió clara y lastimera mientras preguntaba. ¿Podemos no pelear? Sé que me equivoqué. ¿Tú qué crees? Sol soltó una leve burla mientras guiaba la armadura hacia Apolo. Ya que las cosas habían llegado tan lejos, como mínimo tenía que lanzar un golpe. ¿Por qué solo un golpe? Porque un golpe era suficiente. Lucharé contigo hasta el final. Sparkle se armó de valor y apuntó la gran espada matadora de estrellas en sus manos hacia la armadura. La energía se reunió en el cañón incrustado en el centro de la espada, brillando con una intensa luz roja. Un aterrador rayo de energía salió disparado a una velocidad extrema, lo suficientemente poderoso como para aniquilar una nave estelar. Sol no esquivó ni evitó el ataque. Caminó directamente hacia él. El rayo impactó contra la armadura del pecho, estallando en una lluvia de chispas. Las chispas se dispersaron por todas partes. Y la armadura permaneció completamente intacta. Como si hubieran encendido un petardo. ¡Qué defensa tan absurda! Sparkle quedó completamente bloqueada mentalmente. Ni siquiera podía rasguñarlo aunque él simplemente se quedara ahí dejándola golpear. Entonces Sol lanzó un puñetazo directo al pecho de Apolo, atravesándolo por completo y abriendo un enorme agujero. Apolo se dispersó instantáneamente en una nube de humo verde. Sparkle cayó al suelo de golpe, aterrizando dolorosamente sobre su trasero. Aburrido, ya no quería jugar más. Al ver esto, Sol también disipó la armadura y sonrió ampliamente mientras decía. Entonces, Sparkle, ¿qué te pareció? Una nube de humo blanco explotó. Sparkle apareció sosteniendo una pequeña bandera blanca, caminando lentamente con pasos tímidos y ojos llorosos. Me rindo, ¿de acuerdo? Por favor, sé más gentil después y... Había probado todos los métodos, ninguno funcionó. Estaba completamente superada. Ese último choque había sido una derrota tan aplastante que ni siquiera tenía gracia. Si realmente insistía hasta el final, definitivamente terminaría muy mal. Así que era mejor rendirse temprano, tal vez pasaría de 18 más a PGE, 13. En ese momento, al ver que todo estaba seguro, Silverwolf se teletransportó de vuelta al lado de Sol. Estaba demasiado curiosa por esa armadura absurdamente poderosa. Pero por ahora era mejor concentrarse en esa Sparkle demasiado peculiar. Bueno, ¿no es esta Lady Sparkle? ¿Por qué ahora estás sosteniendo una bandera blanca? Te burlaste de mis habilidades en los juegos hace un momento y ahora eres la prisionera. Silverwolf rodeó a Sparkle, señalándola y pinchándola sin parar. Pensar en cómo Sparkle la había humillado antes por sus habilidades en los juegos, y luego ver su estado lamentable ahora se sentía increíblemente satisfactorio. Lo siento y no debería haber dicho la verdad antes y sniff sniff. Dijo Sparkle con una expresión agraviada. Tú. La sonrisa de Silverwolf se congeló, su pecho casi explotando de rabia. Sparkle ignoró a Silverwolf y en su lugar miró a Sol, diciendo lastimeramente. Lord Sol, sé que me equivoqué. Por favor, quita la barrera, no volveré a hacerlo.
Ya no tenía ninguna intención de enfrentarlo directamente. Sus niveles de poder ni siquiera estaban en el mismo universo. Aún te prefiero cuando estás siendo traviesa. Sol acarició la cabeza de Sparkle y sonrió. Entonces solo seré traviesa para ti. Los ojos de Sparkle brillaron, sus pupilas rojo-rubí llenas de un afecto tierno. Para ser honesta, me enamoré de ti a primera vista. Apresúrate y levanta la barrera. Mantenerla demasiado tiempo no es bueno para Colony Penal. Vamos a jugar en otros sueños juntos, te daré pequeñas Sparkles. Qué buena Sparkle, pero espera un momento. Sol Mercer limpió suavemente sus lágrimas falsas, sonriendo. ¿Esperar? Sparkle lo miró confundida. ¿Esperar qué? ¿Matar o perdonar? ¿No estaba todo ya en sus manos? Había actuado tan linda, ¿qué más quería? Espera la sorpresa. Sol pellizcó la mejilla de Sparkle, manteniendo el misterio. Sparkle puso una sonrisa tímida y adorable. Ese era el precio de la derrota. Si no bajaba la guardia de Sol ahora, realmente terminaría pagando caro. Hey, no vas a dejarla ir de verdad, ¿verdad? Trabajamos muy duro para atraparla. Silverwolf empujó el brazo de Sol y preguntó tentativamente. Siento que soy mucho menos problemática que ella, ¿no crees? Si vas a dejarla ir, ¿qué tal si también liberas mi libertad? Relájense. Ninguna de las dos se va a escapar. Dijo Sol con una expresión de profunda ternura, tranquilizándolas. Sparkle y Silverwolf miraron su expresión, ambas sin palabras. Si no vas a dejarnos ir, entonces ¿qué pasa con esa mirada tan tierna? En ese momento, Sol hizo un nuevo movimiento. Extendió la mano y agarró a Sparkle por el hombro, grabando profundamente su aura en su memoria. La Sparkle dentro del sueño ya se había vuelto algo rancia. Pero el cuerpo real en la realidad todavía tenía que ser capturado. Capítulo 325. 0 puntos, siguiente. Sol Mercer era diferente de todos los demás. Su mente y su cuerpo estaban demasiado estrechamente ligados. Como resultado, cuando entraba en un sueño, poseía una visión dual. Experimentaba al mismo tiempo la versión del sueño y la realidad, mientras seguía manteniendo el control sobre su cuerpo físico. En el sueño, presionó una mano sobre el hombro de Sparkle, registrando cuidadosamente el aura de Elation que permanecía allí. En la realidad, su cuerpo se levantó de la piscina de sueños, pasó por encima de Silverwolf que estaba acostada a su lado, y salió de la habitación. En el momento en que salió afuera, vio una gran multitud de huéspedes bloqueando el mostrador del primer piso, en pánico mientras reportaban problemas y presentaban quejas. Claramente, estos eran huéspedes que habían sido expulsados por la fuerza de la hora dorada, junto con algunos que habían huido de otros sueños por miedo. Un hombre aloviano vestido con un traje blanco lideraba un grupo de empleados en un urgente control de daños. Cerca de allí, Aventurine con una ventana en el pecho audazmente cortada en forma de corazón de durazno bombardeaba incansablemente con preguntas a Sunday. La forma suave y extravagante en que hablaba lo hacía parecer exactamente como un pavo real pavoneándose. La Corporación de la Paz Interestelar, que soñaba día y noche con apoderarse del control de Colony Penal, jamás dejaría pasar una oportunidad tan dorada. Ante el hecho innegable de que algo había salido mal dentro del paisaje onírico, Sunday se encontró incapaz de rebatir, abrumado y al límite. Sol sacudió ligeramente la cabeza. Parecía que su operación para capturar a Sparkle había causado un impacto considerable. Si el maestro de Colony Penal no resolvía esto adecuadamente, una pérdida masiva de huéspedes sería inevitable. La ofensiva de la Corporación de la Paz Interestelar contra el liderazgo de Colony Penal solo se intensificaría. Algunos huéspedes también se marzoarían antes de tiempo, perdiendo su oportunidad de entrar en el sueño de Emma y experimentar una vida breve pero perfecta. Sol sintió lástima por ellos exactamente durante un segundo, y luego decidió que más tarde restauraría la hora dorada a su estado original y enviaría un pequeño regalo. Por ejemplo, forjar parte de la luz en insignias, plantando semillas de esperanza. Primero, serviría como compensación por su descortesía. Un error debía reconocerse. Había destrozado un lugar tan enorme y causado tantos problemas solo para capturar a un seguidor del camino de la alegría. No podía fingir que nunca había sucedido. ¡Qué vergüenza! Y mi piel aún no es lo suficientemente gruesa. Necesito más tiempo para desarrollarla. Y esta parte de la pérdida naturalmente sería recuperada de Sparkle.
Segundo, era un intento de cosechar la luz de la esperanza. Sin esperanza, Tiga nunca podría transformarse en su forma brillante. En ese punto, ¿qué diferencia habría entre él y un pescado salado? Cuando Sunday se transformara en el coro armonioso, Dominicus, arrastrando a todo Colonipenal a un sueño eterno, se convertiría en un paraíso capaz de cumplir cualquier deseo y al mismo tiempo en un infierno espiritual que abandonaba la realidad. Cuando las personas se dieran cuenta de que dormir era simplemente un escape, que sus circunstancias reales no habían cambiado, y que la realidad que les importaba se alejaba cada vez más, anhelarían despertar del sueño. Y cuando comprendieran que su enemigo era un emanador de la armonía, una existencia casi imposible de derrotar, ¿qué clase de tormento sería eso? Si un rayo de luz ofreciera guía en ese momento, seguramente sería recibido con un apoyo que florecería con toda la fuerza de la vida. En la opinión de Sol, nada encarnaba mejor la esperanza que las infinitas expectativas de la vida hacia el futuro. En ese mismo momento, Sunday pareció sentir una mirada llena de malicia. Levantó la vista hacia el segundo piso y se encontró con un rostro calmado y sereno. Sol le dedicó una leve sonrisa a Sunday y luego se dio la vuelta para marcharse. ¿Qué está intentando hacer? ¿Fue él? El corazón de Sunday se hundió. Había notado a Sol desde hacía mucho tiempo y había prestado mucha atención a este poderoso individuo que había capturado a un cazador de Estellaron. Ahora que la Hora Dorada había sufrido un incidente, este hombre cargaba con sospechas significativas. Después de todo, miembros de la familia Sabueso habían visto a Sol aparecer en la Hora Dorada junto a los cazadores de Estellaron e incluso ser jugueteado por Silverwolf. Señor Sunday. Aventurine alzó la voz, reprendiéndolo con dureza. ¿Qué ha provocado que sea tan irrespetuoso conmigo? Cuando ocurre un incidente tan grande en la Hora Dorada, con millones de huéspedes encontrando accidentes de causa desconocida dentro del sueño, con sus vidas y propiedades completamente inseguras. Como jefe de la familia Roble y líder de Colonipenal, ¿cómo puede mostrar tanta indiferencia cuando un huésped le hace preguntas? Estaba decidido a aprovechar cualquier oportunidad para crear una posibilidad de recuperar Colonipenal. Señor Aventurine, me disculpo por mi descortesía anterior. Sunday recuperó la compostura. Sus ojos gris plateados se encontraron directamente con los de Aventurine mientras hablaba con voz suave. Lamento profundamente que haya ocurrido un incidente tan serio. Sin embargo, permítame preguntar. ¿Desde qué posición me está cuestionando? Que yo sepa, usted no estaba presente en la Hora Dorada. Su irritación ya comenzaba a aflorar. Con el Festival Charmony acercándose, este ya era un período sensible. Que la Hora Dorada sufriera un incidente ya era suficientemente irritante. Añadir encima a este emisario corporativo con malas intenciones lo llevó al límite. Aventurine respondió sin dudar, justo e indignado. Por los principios humanitarios de la Corporación de la Paz Interestelar, y como seguidores del señor Ámbar, defendemos el significado de la preservación. Por la seguridad de millones de turistas, creo que tengo el deber de intervenir. Así que es así. Sunday asintió ligeramente y luego dijo con calma. Sin embargo, descubrimos objetos peligrosos en su equipaje personal, objetos que no deberían aparecer en Colonipenal. No estoy cuestionando la postura de la Corporación de la Paz Interestelar. Simplemente no puedo descartar la posibilidad de que alguien con motivos ocultos esté explotando su identidad para crear malentendidos. Hasta que esta sospecha se aclare, ¿puedo invitarlo a quedarse como huésped de la familia Roble durante unos días? Para ser honesto, este individuo ya estaba en su lista de vigilancia prioritaria. Esa bolsa llena de diversas gemas, ¿quién sabía cuántos fragmentos de cornerstones estaban escondidos dentro? Una sola cornerstone representaba 1/10 parte del poder de un emanador. Incluso 1/10 parte del poder de un emanador era una amenaza que no debía subestimarse. ¿Sospecha que este incidente tiene algo que ver conmigo? Aventurine señaló su propia nariz, hablando con sorpresa. Quería causar problemas, sí, pero acababa de llegar y ni siquiera había comprendido la situación todavía. Incluso la bolsa que contenía las cornerstones estaba siendo manejada por su familia. Precisamente porque estaba completamente limpio se había atrevido a dar un paso al frente y unirse al alboroto. No estoy cuestionando la fe de la Corporación de la Paz Interestelar. Pero dada la gravedad del asunto, la familia no puede permitirse pasar por alto ninguna pista posible.
Sunday negó ligeramente con la cabeza, su tono plano. Sabía que era poco probable que este incidente estuviera relacionado con la corporación. Si realmente hubiera sido obra de ellos, Colony Penal ya habría sido recuperado hace mucho tiempo. Además, ni una sola muerte había ocurrido en este incidente. Esto no coincidía con el estilo habitual de la corporación. Esos fanáticos impulsados por las ganancias que proclamaban su fe en el señor Anwar jamás dudarían en sacrificar una o dos vidas para amplificar el impacto. Aún así, no podía permitir que Aventurine causara problemas abiertamente. Mejor detenerlo bajo este pretexto y dejar que las cosas se calmaran. Al mismo tiempo, ayudaría a trasladar parte de la responsabilidad hacia el exterior, reduciendo la desconfianza de los huéspedes hacia Colony Penal. Señor Sunday, está haciendo acusaciones infundadas contra un empleado P-45 de la Corporación de la Paz Interestelar. Por favor, corrija su actitud. Al ver a los ejecutores vestidos con traje acercándose, Aventurine gritó inmediatamente con enojo. Según los estándares corporativos, P-15 ya trascendía la gestión a nivel planetario y participaba en la gobernanza interestelar. P-45, mientras tanto, era una figura realmente prominente en el universo, alguien que incluso podría recibir dotaciones directas de Diamond, jefe del Departamento de Inversión Estratégica, otorgándole una 10ª parte de la autoridad de un emanador. Un estatus así exigía respeto de cualquier facción. Y después de resolver Colony Penal, estaba destinado a ser promovido a P-46. Esta era la oportunidad perfecta para sacudir el dominio de la familia sobre Colony Penal, una que ni siquiera requería apostar una cornerstone. Amaba las apuestas de alto riesgo, pero ciertamente no le molestaban las ganancias inesperadas. Si la corporación perdía esta oportunidad inesperada simplemente porque él había traído cornerstones consigo, la responsabilidad sería enorme. Superaría con creces el fracaso anterior de Topaz en Harilobi. 1000 planetas de páramo congelado no podían compararse con una estrella de gala del cosmos. Su castigo sería mucho más severo. Señor Aventurine, no hay necesidad de resistirse. Una vez que se revele la verdad, le ofreceremos nuestra disculpa más sincera. La voz de Sunday permaneció suave, pero ya había comenzado a invocar el poder de la armonía. Aventurine sintió que su cabeza daba vueltas, su conciencia se desvanecía. Su corazón se llenó de alarma. Incluso sin una cornerstone encima, la habilidad de Sunday para manipularlo con tanta facilidad era demasiado poderosa. No hay forma de que espere a que me liberen después de que salga a la verdad. Para entonces será demasiado tarde. Aventurine abrió la boca, forzando un tono despreocupado. En ese caso, le pido a la familia que devuelva mi inocencia. Profesor. Ratio. Piensa en algo. Tenía un compañero, un erudito del gremio de intelectuales. Aunque arrogante y difícil de tratar, ahora mismo solo podía poner sus esperanzas en ese hombre. Gracias por su cooperación. Sunday asintió ligeramente. Dos jóvenes con traje escoltaron entonces a Aventurine hacia la residencia de la familia Roble. Sunday, mientras tanto, se volvió hacia los otros huéspedes y comenzó a calmarlos una vez más. Usó el poder de la armonía, permitiendo que todos sintieran su sinceridad. Sin Aventurine el alborotador presente, el resto de los huéspedes fue mucho más fácil de apaciguar. El ruido se fue apagando gradualmente. En ese momento, dentro de las sombras del primer piso del paisaje onírico, un hombre que llevaba una máscara de busto de yeso acomodó un libro dorado bajo el brazo y sacudió ligeramente la cabeza. Patético, Aventurine. Se giró y entró al ascensor, murmurando con desprecio. 0 puntos. Siguiente. Capítulo 326. El colapso del mercado de Sparkle. Mientras Sunday estaba ocupado lidiando con el caos, Sol Mercer ya había seguido el rastro de Laura hasta la habitación de Sparkle y empujó la puerta para abrirla. Había que admitirlo. Las medidas de seguridad del paisaje onírico claramente necesitaban mejorar. Ya fuera Estela antes o Sparkle ahora, ambas habían sido colocadas bajo un riesgo considerable. Sol entró en la habitación y vio a una delicada y encantadora dama acostada en la piscina de sueños. Su pequeño rostro refinado estaba fruncido, ligeramente emocionado, como si estuviera en medio de una intensa pesadilla. ¿Todavía sin portarte bien? Solo con su expresión, Sol podía decir que la Sparkle que había mostrado tanta ternura en el sueño todavía estaba tramando algo. Ya capturada y a punto de enfrentarse a capas y capas de tormento, ¿y qué había de emocionante en eso?
Si no hubiera culpa en su corazón, ¿cómo podría sentirse emocionada? Definitivamente todavía estaba pensando en escapar. Sol extendió la mano y pellizcó la exquisita mejilla de Sparkle. Se sentía suave, elástica y lisa. Veamos a dónde crees que puedes huir cuando tu cuerpo está justo aquí conmigo. Sonrió levemente y se inclinó para levantar a Sparkle fuera de la piscina de sueños. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta cuidadosamente detrás de él. Sostenía a la chica en sus brazos, su cabeza presionada firmemente contra su pecho. Parecía exactamente una chica acurrucándose en el abrazo de su amante. Y con todos los huéspedes del paisaje onírico concentrados en el incidente de la hora dorada, nadie prestó atención a lo que parecía una joven pareja coqueteando. Así, Sol llevó el cuerpo de Sparkle de regreso a su propia habitación. Solo entonces pudo anunciarlo formalmente. Sparkle Musubi, lista para comer. Sol cerró la puerta, sostuvo a Sparkle en sus brazos y una vez más sumergió su conciencia en el sueño. La hora dorada. Grandes extensiones de los rascacielos que antes estaban llenos de vida habían desaparecido. Sus materiales eran materia memética. Por lo tanto, una vez destruidos, se disipaban directamente en el paisaje onírico, dejando atrás solo fragmentos de sus cimientos. En el centro de una calle desolada y despojada, Silverwolf llevaba una expresión extraña mientras miraba un trozo de hombro pálido y delicado y la mano apoyada sobre él. Era el hombro de Sparkle y la mano de Sol. Desde que Sol había dicho que necesitaba ocuparse de algo, esa pose había permanecido durante 10 minutos completos. Claro, el hombro de esta tonta enmascarada era suave y liso pero realmente necesitaba admirarlo durante tanto tiempo. Sol, mi hombro realmente duele. Sparkle, con los ojos empañados, se quejó coquetamente. Apresúrate y quita la barrera ya. Vámonos a jugar a otro lugar y como tú quieras. Incluso le lanzó un pequeño guiño coqueto, dejando claras sus intenciones. No sabía qué estaba esperando Sol durante esos 10 minutos, pero sus instintos le decían que cuanto más se prolongara, peor sería para ella. Tenía que atacar rápido y con fuerza para asegurar la victoria. No hay problema. Te satisfaré de inmediato. Sol sonrió levemente y pellizcó la mejilla de Sparkle. Igual que en la realidad. Suave, delicada y elástica. La teoría funcionaba. Solo quedaba la práctica. Oh, sí. Sparkle saltó en el lugar emocionada. Voy a ir a jugar a otro lugar con Sol. En cuanto Sol quitara la barrera, vería si se quedaba o no. Tan pronto como regresara a la realidad, abordaría inmediatamente una nave y abandonaría Colony Penal. Solo imaginar a Sol esforzándose tanto para que el pato cocinado saliera volando en el último momento le daban ganas de reír maníacamente. Para entonces, no solo Sol estaría furioso, definitivamente descargaría toda su ira en Silverwolf hasta hacerla llorar. Una sola fuga, dos grandes beneficios. Sería la mayor general de escapes de la historia. Todo el agravio que había sufrido ahora se invertiría completamente en ese momento. De saco de boxeo y evolucionaría en la diosa de la diversión. Sol, ten cuidado. Los tontos enmascarados son muy astutos. Silverwolf cruzó los brazos y examinó a Sparkle. Ahora está humilde después de haber sido arrogante antes. Definitivamente está planeando algo. Estaba más que feliz de ver a Sparkle hacer el ridículo. Después de todo, esta mocosa acababa de burlarse de ella. Además, si Sparkle realmente escapaba, ¿en quién iba a descargar Sol toda esa ira acumulada? No hacía falta pensarlo, obviamente en ella, la pobre alma que siempre cumplía sus promesas. Sol, créeme. Sparkle lo miró con una determinación tan firme que parecía capaz de purgar todo el mal del mundo. Silverwolf, confío en Sparkle. Ella no huirá. Sol apretó su agarre sobre el cuerpo de Sparkle en la realidad mientras sonreía al hablar con la Sparkle dentro del sueño. Por no huirá, me refiero a... no puede huir. Bueno, como quieras. Silverwolf se encogió de hombros. Pero si se escapa después, no te desquites conmigo. No te preocupes. No soy ese tipo de persona. Sol sonrió ligeramente y respondió con calma. Una apuesta es una apuesta. No soy alguien que no pueda aceptar una derrota. Sparkle se golpeó el pecho y declaró con valentía. Como todos sabían. Ella nunca cumplía su palabra. Te creo.
Sol le dio a Sparkle una mirada alentadora. Entonces toda la hora dorada tembló cuando las tres barreras de mente, espacio y energía fueron retiradas. Sparkle saltó repentinamente en el aire, ejecutó un giro perfecto de 360 grados, aterrizó. Y su cuerpo entero desapareció del paisaje onírico. Una muñeca de Sparkle cayó al suelo y comenzó inmediatamente a transmitir en voz alta. Eres un idiota. Eres un idiota. El pato cocinado se fue volando, quieres comértelo pero no puedes. Lady Sparkle es la más hermosa, 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 más hermosa. Lady Sparkle es la más invencible, 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 más invencible. La canción burlona resonó a través del sueño, descarada y sin restricciones. Sol. Silverwolf miró cautelosamente al hombre a su lado. Solo para verlo con una sonrisa brillante y satisfecha. Espera ahí. ¿Se había vuelto loco de rabia? Estoy bien. Dijo Sol suavemente. Oh. Silverwolf asintió seriamente. Simplemente asumiría que todo estaba bien, no había necesidad de buscar problemas. Sol levantó la mirada hacia un tejado cercano y asintió ligeramente hacia Firefly y Cisne Negro. Luego abandonó directamente el sueño. Oh, pequeña Sparkle, mi ofensiva solo se volverá más feroz. Capítulo 327. La gestión del tiempo de Stella. El paisaje onírico. Habitación Platinum 217. Esto es tan emocionante. Antes siquiera de que Sparkle abriera los ojos, ya lo había gritado en voz alta. ¡Qué estimulante! Lucirse y luego salir corriendo, y eso era emocionante. Bailar al filo de una cuchilla de esta manera se sentía increíblemente bien. En ese momento, Sol probablemente estaba completamente atónito, ¿verdad? Por muy astuto que fuera, frente a la señorita Sparkle todavía tenía que beberse su agua de baño. Sparkle abrió los ojos, preparándose para levantarse de la enorme piscina onírica con forma de vara que estaba debajo de ella. Sin embargo, un rostro apuesto llenó su campo de visión y ella no pudo moverse en absoluto. Los ojos de Sparkle se abrieron de par en par, su pequeña boca formando una O, mientras su mente quedaba completamente en blanco. Sol pasó suavemente una mano por la mejilla de Sparkle y preguntó amablemente. ¿Ya te divertiste lo suficiente? ¿No debería ser ahora mi turno de estimularme? Mira esa pequeña boca tan linda y no parece exactamente como una copa. Y esas piernas suaves y esbeltas, y la sensación debe ser excelente. Sol y Sunny solo estaba bromeando. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de los ojos de Sparkle, su voz suave y temblorosa. Por más que lo pensara, no podía entender por qué, en el instante en que salió del sueño, no había regresado a su propia habitación, sino que en cambio apareció directamente en los brazos de Sol. Esto era incluso peor que antes. Antes, solo su mente estaba en manos de Sol. Ahora, tanto su cuerpo como su mente estaban completamente bajo su control. Quería correr. Pero no podía. No llores. La pequeña Sparkle tiene que crecer de forma hermosa. Sol apoyó su mejilla contra la de ella, la imagen misma de un caballero cálido y amable. En ese momento, Silverwolf también despertó de la piscina onírica. Miró la escena conmovedora frente a ella y no pudo evitar abrir la boca de par en par. Esto era demasiado interesante y Sparkle realmente no escapó. Aunque no tenía idea de cómo Sol había capturado a Sparkle en la realidad, de alguna manera nada de este hombre parecía sorprenderla ya. Pensando en la transmisión en bucle de la muñeca Sparkle en el sueño, ya podía imaginar el destino de la chica vestida de rojo. Silverwolf Sol giró la cabeza, sonriendo a la chica de cabello plateado. Hoy te doy el día libre. Ya sea que salgas a divertirte o te quedes aquí a ver el espectáculo, tú decides. Me voy. Pensando en escenas inapropiadas para una pequeña loba, Silverwolf respondió sin dudar. Tenía curiosidad por el destino de Sparkle, claro, pero si quedaba atrapada en el fuego cruzado, sería mala noticia. Silverwolf dio unos pasos, mirando hacia atrás una y otra vez, mostrando a Sparkle una sonrisa llena de schadenfreude. La puerta de la habitación Platinum 217 se cerró de golpe. Varias hebras de datos virtuales se solidificaron en enormes cerraduras, sellando la puerta firmemente. Al mismo tiempo, apareció un cartel en el lado exterior de la puerta. No molestar. Las consecuencias corren por su cuenta.
Silverwolf sonrió y saltó alejándose para buscar a Estela y jugar con ella. Su lobo de la libertad había regresado brevemente y aunque solo fuera por un día, eso ya era una victoria. La pequeña Sparkle, que se había burlado de ella, estaba a punto de recibir una dura lección y esa era la segunda victoria. Con esas dos victorias combinadas, eso hacía 3 triunfos. Así que Silverwolf permanecía invicta y ganando tanto que dolía. Dentro de la habitación, Sparkle miró la puerta fuertemente sellada y luego a Sol, cuya sonrisa empezaba a volverse claramente inquietante. Finalmente no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron. Se había equivocado. La próxima vez que hiciera una broma, realmente tenía que ser más cuidadosa y prudente. ¿Llorar? Llorar también cuenta como tiempo. Sol extendió la mano y desató la faja de Sparkle, mostrando una sonrisa diabólica. Sparkle rodó sobre el regazo de Sol, llorando y haciendo un escándalo. ¡Qué lamentable! Y, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Silverwolf y Estela estaban en cuclillas afuera de la habitación Platinum 217, mirando la puerta con curiosidad. Estela miró a Silverwolf y preguntó con cierta curiosidad. Han pasado 2 días. ¿Aún no ha salido? Quizás la pequeña Sparkle es simplemente demasiado maravillosa. Silverwolf chupaba una paleta, con emoción brillando en sus ojos. No había esperado que lo que se suponía sería solo un día de libertad se extendiera 2 días más. Pero comparado con tener tiempo libre extra, ahora tenía mucha más curiosidad sobre la condición de Sparkle. 2 días. 2 días y noches completos. Entonces, ¿y en qué se habría convertido Lady Sparkle de la alegría? Apenas podía esperar para abrir la puerta y echar un vistazo. Entonces, ¿y qué están haciendo los dos ahí dentro? Estela se volvió hacia Silverwolf, sus ojos dorados llenos de curiosidad. ¿Solo estaban jugando juntos en el sueño? Pero eso por sí solo no parecía suficiente para hacer que Silverwolf estuviera tan curiosa. La propia Estela había sido localizada con precisión por Silverwolf dentro del paisaje onírico de Colony Penal. Si Sol realmente estuviera en el sueño, Silverwolf podría mirar cuando quisiera, ¿no? Bueno y... La mirada de Silverwolf se desvió mientras decía despreocupadamente. Tiene que ver con el aeón de la propagación, Taichiront. El proceso es clasificado, así que es inconveniente explicarlo. Los que entienden, entienden. Los que no y no lo entenderían aunque lo explicara. Aunque Estela era una cabeza más alta que ella, Estela que había perdido sus recuerdos del pasado seguía siendo una niña traviesa de corazón. Los asuntos de la continuación de la vida era mejor no mencionárselos. ¿Propagación? Ese lo conozco. Estela se golpeó el pecho con orgullo. En el universo simulado de Herta exploré el desastre del enjambre. Las bendiciones de propagación eran súper útiles. ¿Crees que Sol y los demás están investigando esas bendiciones, como úlcera putrefacta o materia cerebral expuesta? Francamente, ella, la beisbolista galáctica, era una experta en propagación. Había adherido esporas a monstruos por decenas de miles de millones. Y... Silverwolf guardó silencio por un momento y luego dijo. Comparado con esas cosas superficiales, su investigación está mucho más cerca de la esencia de la propagación. Silboy cambió de tema. Por cierto, ¿te has encontrado con Firefly en el sueño estos últimos días? ¿Cómo se llevan ustedes dos? Estela chasqueó los labios con pesar. En realidad estaba más interesada en el tema de la propagación. ¿Pero Firefly? Pensó en esa chica bonita de rostro ovalado y dijo. Sí, me la encontré. Es muy agradable. Todos los días me invita a pastel. Es hermosa, amable y súper rica. Ese pastel cuesta 100.000 créditos cada uno. Sabe increíble. Si preguntas por nuestra relación y probablemente somos amigas tan dulces como ese pastel. Estela se lamió la comisura de la boca, como saboreando el recuerdo. Durante el día jugaba juegos con Silverwolf. Por la noche paseaba y hacía turismo con Firefly. Ambos lados la hacían feliz, como las 2 alas de un ángel. Inesperadamente, el incidente en la hora dorada no había implicado en absoluto al Astral Express. Según experiencias pasadas, ya debería estar siendo buscada. Y ese tipo corporativo rubio con la ventana de pecho en forma de corazón de durazno que seguía dándole créditos también había desaparecido. Aparte de no poder experimentar la hora dorada, todo era perfecto.
Este período había sido increíblemente relajante. Venir a Colony Penal realmente se sentía como unas vacaciones y algo que nunca había experimentado antes. ¡Qué bien! Mis 10 millones realmente funcionaron. Silverwolf sonrió como una tía orgullosa, murmurando para sí misma con satisfacción. Había desempeñado un papel crucial en la relación entre Firefly y Stella. Si no hubiera transferido 10 millones de créditos a Firefly, con los miserables ahorros de Firefly, Stella probablemente solo habría podido comer un rollito de pastel de roble. Pero invitarla a rollitos de pastel de roble, invitar a Stella a grandes pasteles y... Pensando en verse obligada a masticar el equivalente a 2 pilares de madera en comida, Silverwolf sintió una punzada de dolor en el estómago. No, Firefly tendría que compensarla después. ¿Qué 10 millones? Stella parecía confundida. Quiero decir que Firefly es una sugar mommy multimillonaria. Agárrate bien a ese muslo. Silverwolf se puso de puntillas y palmeó el hombro de Stella. De esta manera, Stella había restablecido conexiones con ellos, los cazadores de Estellaron. Bueno, excepto Blade. Pero a Blade no le gustaba hablar de todos modos, así que estaba bien. En ese momento, el teléfono de Stella vibró. Miró a Silverwolf y dijo con rectitud. Hoy saldré contigo hasta aquí. Después es tiempo de Firefly. Voy a entrar en un sueño. Solo tienes un año de recuerdos. ¿Cómo es que ya eres tan sinvergüenza? Silverwolf hizo un puchero, quejándose. Jeje, por favor llámame la pequeña sucubo galáctica. Stella levantó el mentón con orgullo y se dirigió hacia su propia habitación. Además de Firefly y Silverwolf, todavía necesitaba hacer tiempo para la pequeña 7 de marzo también. ¿Por qué un día solo tenía 24 horas? Simplemente no era suficiente tiempo. Silverwolf retiró la mirada de Stella y continuó mirando fijamente la puerta de la habitación. Quería presenciar el chisme de primera mano. La cerradura modificada con éter de la puerta se rompió. Los ojos de Silverwolf se abrieron de par en par. Sabía que algo grande estaba por suceder. Sol salió, con 2 Sparkle a su lado. Una más grande. Una más pequeña. La boca de Silverwolf se abrió de incredulidad. ¿Ya? ¿Ya había salido una pequeña Sparkle? Capítulo 328. Una loba que llegó tarde. Silverwolf, buenos días. Las 2 Sparkle se aferraron a los brazos de Sol y gritaron al unísono. ¿Sparkle y pequeña Sparkle? Silverwolf se sobresaltó, murmurando aturdida. Querido maestro, mira lo despistada que está. Querido maestro, es tan inútil que se asustó con solo eso. Las 2 Sparkle abrazaron con fuerza los brazos de Sol desde la izquierda y la derecha, hablando juguetonamente. Dejen de tontear. Pónganse serias. La expresión de Sol era tranquila como el agua inmóvil, con un tenue resplandor de compostura casi sabia rodeándolo. Su corazón era como hierro y piedra. No se había dejado conmover por el encanto femenino durante 2 días completos. Está bien. La Sparkle más pequeña explotó en luz, dejando solo a la Sparkle normal de pie junto a Sol. Estaba rebosante de vitalidad, luciendo nuevamente como la alegre chica de la alegría. Entonces, ¿y qué fue eso hace un momento? Silverwolf parecía un poco confundida. Un pequeño entretenimiento. Sparkle dio una vuelta sobre sí misma y dijo con una sonrisa. 2 no eran nada. En su mejor momento podía dividirse en 10. Ahora que había obtenido las mejoras de Sol, su fuerza se había disparado. Sus brazos seguían siendo tan delgados como antes, pero ahora se había convertido en el tipo de mujer feroz que podría luchar cuerpo a cuerpo con una bestia del juicio final. En cuanto al precio de ese crecimiento, Lady Sparkle había sido teñida de blanco desde el rojo varias veces antes de recuperarse no hacía mucho. Genial. Silverwolf aplaudió con ambas manos, completamente impresionada. Solo con esas palabras casuales ya podía imaginar lo intensa que había sido la batalla, y no pudo evitar sentir un genuino respeto por Sparkle. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? ¿No es obvio? Sparkle le lanzó a Sol una mirada resentida y dijo. Durante los próximos 10 años, Lady Sparkle solo podrá quedarse a su lado y buscar un poco de diversión. Pero por ahora no es una mala elección. Como lo veas, hay mucha diversión alrededor de mi querido. Una apuesta era una apuesta. El perdedor comía polvo.
Antes de ser atrapada, lo había estado provocando repetidamente e incluso había declarado que, si la atrapaban, entonces sería hora de la propagación. En el momento en que Sol realmente la atrapó, ya había aceptado su destino. De lo contrario, ya habría hecho crecer pequeños moños para impedirle actuar. Quienes persiguen la diversión eventualmente se convierten en la diversión. Y, hablando con sinceridad y si realmente tenía que elegir una pareja, esta no era una opción de bajo nivel. La personalidad era lo suficientemente divertida, y el proceso también había sido divertido. Como si recordara algo, los ojos carmesí de Sparkle se volvieron ligeramente borrosos por un instante. ¿Te rendiste ya? ¿Un bufón enmascarado y te rendiste después de solo 2 días? Silverwolf preguntó con incredulidad. Era una seguidora del Sendero de la Alegría. Uno de los grupos más amantes de la diversión de toda la galaxia. Caprichosos, disfrutaban jugando con los demás. Entre ellos había muchos del culto de la alegría que incluso provocaban ataques terroristas. Los bufones enmascarados eran indulgentes caóticos neutrales. Los problemáticos del Sendero de la Alegría. Nada de lo que hicieran sería sorprendente. ¿Te preocupas por mí? Sparkle entrecerró los ojos, luego envolvió el brazo de Sol y le dijo a Silverwolf. En realidad, quien debería preocuparse ahora eres tú. De los 3, eres la única que sigue siendo una extraña. Silverwolf aspiró bruscamente, dándose cuenta de que algo andaba mal. Esto era malo. Esos 2 estaban del mismo lado. Ella se había convertido en la tercera rueda. Sol por sí solo ya la tenía completamente bajo control. Si además se unía a Sparkle, ¿no estaría acabada? Recordando los múltiples cambios de rostro de Sparkle antes, dudó, preguntándose si también debería hacer una jugada de romper el contrato. No te preocupes, Silverwolf. No eres tan traviesa como Sparkle. Respetaré tu elección. Sol habló con calma, tranquilizándola. No era un demonio que se abalanzara sobre cualquiera que viera. Ni siquiera había planeado hacerle nada a Sparkle al principio. Solo quería enseñarle un poco de modales. Pero la pequeña seguía subiendo las apuestas ella misma, diciendo que si la atrapaban sería hora de jejeje. Si él no respondía con la propagación, ¿no sería decepcionarla? Está bien. Confiaré en ti. Silverwolf reprimió temporalmente su impulso de escapar. Por ahora, Sol aún mantenía ciertos límites con ella. Nada de besos, nada de hablar de dormir juntos. Sinceramente, con las habilidades de Sol, una vez que la atrapara, ella no tendría ninguna posibilidad de resistirse. Ni siquiera podría hacer crecer pequeños moños. Aún así, por seguridad personal, necesitaba recuperar su libertad de Sol lo antes posible. Querido, estás jugando a favoritos. Sparkle golpeó ligeramente el pecho de Sol con el puño. Eres tan impaciente conmigo, pero a ella le das tantas oportunidades. Miró a Silverwolf, claramente emocionada. ¿Qué tal si la sujeto y dejo que querido se encargue de ella como se debe? No guardaba rencor. Para nada. Había olvidado por completo que Silverwolf había ayudado a Sol a atraparla antes. Solo quería que Silverwolf se integrara a esta gran familia y disfrutara de las bendiciones del poder divino. Oye. Silverwolf saltó hacia atrás, con un impulso instintivo de huir. Sonó un golpe seco. Sparkle se cubrió la frente enrojecida, luciendo completamente agraviada. Sol miró a Silverwolf y dijo con una sonrisa. No escuches sus tonterías. Tenerla como mascota ya es más que suficiente para mí. Así es, tener a Lady Sparkle es suficiente. Sparkle usó el poder de su sendero para recuperarse, luego sonrió maliciosamente a Silverwolf. Porque la habilidad de Lady Sparkle me permite convertirme en cualquiera. Mujeres hermosas, hombres calvos y musculosos y incluso puedo convertirme en ti. Sparkle estaba preparada y ladeó la cabeza, esquivando el chasquido. Sol la golpeó inmediatamente con el dorso de la mano, dándole otro limpio golpe en la cabeza. Sparkle volvió a sujetarse la cabeza, una vez más luciendo lamentable. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Incluso después de todas esas mejoras, todavía no podía reaccionar a los ataques de Sol. Su cuerpo físico era simplemente demasiado poderoso. Silverwolf no pudo evitar reír al ver el miserable estado de Sparkle. Bien hecho por ser tan bocona. En ese momento, Sol se volvió hacia Silverwolf y dijo con seriedad.
Hay algo en lo que me gustaría pedir tu ayuda. Como experta en edición de éter, quiero pedirte que me ayudes a reparar la hora dorada. Así es. La hora dorada seguía sellada. Sellada por su poder, para evitar que los huéspedes entraran y desencadenaran accidentalmente algún malentendido al nivel de Ultraman contra Godzilla. En cuanto a editar materia memética, aún tenía algo de inexperiencia y precisamente por eso necesitaba la ayuda de Silverwolf. Capítulo 329. Una pareja hecha en el cielo. ¿En serio eres tan responsable? Silverwolf miró a Sol con sorpresa, como si lo estuviera viendo bajo una luz completamente nueva. Dado que Sol tenía una afinidad absurdamente alta con el sendero de la alegría, ella había asumido que simplemente dejaría ese desastre en manos de la familia y se desentendería. Te está menospreciando. Está insultando tu carácter. Sparkle avivó el fuego desde un lado, tratando de congraciarse mientras decía. Dale una lección, muéstrale lo poderoso que eres. Silverwolf se cubrió rápidamente la boca, temiendo provocar a Sol. Casi había olvidado que ahora mismo había una buscadora de diversión en toda regla a su lado. Definitivamente no podía permitirse terminar atada y enviada a la cama. Entonces, ¿vas o no? Sol le dio un ligero toque a Silverwolf y preguntó directamente. Voy, claro que voy. Silverwolf asintió, aunque dudó un poco. Es solo que mi edición de éter no es la de un arquitecto profesional de sueños. ¿De verdad puedo ayudarte a restaurarlo por completo? Aún recordaba lo trágico que se veía aquel paisaje onírico. Otras áreas estaban bien, sin daños importantes. Pero la calle comercial más próspera después de la batalla entre dos gigantes había quedado reducida a apenas unos cimientos. Solo me estarás asistiendo. Yo haré la mayor parte del trabajo. Con algunos datos que he recopilado, no debería haber problema. Sol agitó la mano y habló con calma. Si su edición de éter aprendida recientemente de Silverwolf no fuera todavía imperfecta, ni siquiera habría necesitado su ayuda. Está bien. Silverwolf aceptó verbalmente, pero resopló con disgusto por dentro. Ella, la gran Silverwolf, reducida a trabajo de apoyo y una falta de respeto total. La hora dorada. Las calles que antes estaban llenas de gente y bullicio ahora estaban completamente vacías. Solo las luces y las instalaciones de entretenimiento fijadas en el lugar seguían funcionando. Una alegre música de entrada al sueño resonaba por el espacio, pero contra el silencio abrumador resultaba inquietantemente extraña. Sparkle giró y saltó por la calle vacía. Sus ojos carmesí brillaban con una fascinación embriagadora. Parecía amar esa atmósfera artística de contraste extremo. Esta es mi obra maestra. Este había sido su campo de batalla de derrota. Como dice el dicho, donde caes, ahí te quedas descansando un rato. Sparkle sacó su pequeña lengua rosada y se lamió la comisura de los labios. Querido, ¿te interesa jugar un poco aquí? Siempre le habían gustado los pequeños juegos de rol. Solo con estar allí, ya podía imaginar a Sol tan seguro de su victoria observando sus payasadas de aquel entonces y sintiendo un placer indescriptible por dentro. Pensarlo ahora la hacía darse cuenta de lo ridícula que había sido y de lo secretamente satisfecho que debió de sentirse Sol. Como el final de derrota ya estaba fijado, sería posible cambiar los papeles durante la actuación y dejar que ella se divirtiera un poco. La magnífica Lady Sparkle dominando sin esfuerzo al completamente indefenso y humilde pequeño Sol y concediéndole 48 horas de infierno. ¡Qué perverso! Silverwolf se estremeció, mirando a Sparkle como si hubiera visto un fantasma. ¿Acabas de cambiar de personalidad? ¿Cuánto había cambiado esta bufona enmascarada en solo 2 días? ¿Cómo había terminado así? ¿Cambiar de personalidad? Sparkle es Sparkle, nunca ha cambiado. Sparkle resopló con orgullo y rodeó a Sol, rogándole por un escenario de inversión de roles. Unas meras 48 horas extremas y Lady Sparkle había hecho más que solo gemir un poco, sin siquiera fruncir el ceño una vez. Compórtate. Vuelve a mencionarlo en un par de días. Sol le dio una palmada en la mejilla y sonrió. Necesito acumular un poco de deseo durante los próximos 2 días. Si Sparkle no le hacía bromas, tener a una tramposa tan animada cerca en realidad era bastante agradable. Incluso si lo molestaba, el final solo sería más entretenido. Sparkle asintió obedientemente y volvió a lamerse los labios.
Ustedes dos realmente son algo más. Silverwolf se quejó débilmente mientras observaba a los dos conspirar juntos. ¿No se estaban llevando demasiado bien demasiado rápido? Prácticamente estaban hechos el uno para el otro. Sol permaneció tranquilo y compuesto, hablando con seriedad sin siquiera sonrojarse. Dejemos las bromas para después de terminar el trabajo real. Miró a Silverwolf y convocó una enorme corriente de datos desde el vacío. Esta es una gran cantidad de información sobre la hora dorada recopilada por mi computadora cognitiva de nivel estelar, extraída de las burbujas de memoria de los viajeros que dejaron aquí recuerdos preciosos. Las burbujas de memoria podían entenderse como una forma de película de realidad virtual. Vista, tacto, sonido, gusto. Completamente idénticos a lo que se experimentó, conteniendo enormes cantidades de información. Una gran cantidad de burbujas de memoria relacionadas con la hora dorada podía servir como plano para el trabajo de restauración. Una supercomputadora de nivel estelar. ¿Tienes algo así? Silverwolf ni siquiera prestó atención al método de restauración. Su atención fue capturada instantáneamente por ese tesoro. ¿Heredaste algo del emperador mecánico Rubert? ¿Tienes una parte del sistema Cetro? El emperador Rubert el genio sin igual que desató 2 veces catástrofes mecánicas a escala galáctica. Su creación más aterradora fue el sistema Cetro, que se extendía a lo largo de miles de millones de años luz, compuesto por innumerables cúmulos de neuronas inorgánicas. Incluso una diminuta parte del sistema Cetro podía aniquilar un sistema estelar entero en un microsegundo. ¿Una supercomputadora del tamaño de una estrella? Eso era una locura. No. Es solo una computadora del tamaño de una estrella, no un dispositivo de interferencia computacional celestial. Sol negó levemente con la cabeza y dijo con despreocupación. Solo tiene un poder de cálculo extraordinario. Para interferir con la realidad, necesitaría plugins adicionales. Por ahora no tenía intención de crear esos complementos. Él mismo era el mejor plugin. Versátil, con cada habilidad poseyendo un enorme potencial de desarrollo. Con la potencia de cálculo de una supercomputadora de nivel estelar, podía maximizar completamente todo su conjunto de habilidades. Aún así es impresionante. Silverwolf dijo con tono agrio. Si ella tuviera una supercomputadora de nivel estelar respaldándola, su edición de éter sería imparable. Espera. De repente reaccionó y exigió. Usaste ese tesoro para seguir venciéndome todo el tiempo. Sol resopló con desdén. ¿De verdad necesitaba hacer trampas fuera del campo para algo de ese nivel? Y Silverwolf lo entendió. Ella no era digna. Sparkle entrelazó las manos detrás de la espalda y rió suavemente junto a Silverwolf. ¿De qué te ríes? Preguntó Silverwolf, molesta. Mi marido está dando a luz. Dijo Sparkle con cara completamente seria. A Silverwolf le dolieron los dientes de golpe. Esos dos realmente merecían estar atados juntos para siempre. Silverwolf, observa bien los datos y corrige cualquier error que encuentres. Sol le dio una palmada en el hombro. Estos datos se usarán para calcular el programa de edición de éter después. Ni la computadora ni yo somos expertos en edición de éter, puede haber errores lógicos. Dado el inmenso poder de cálculo de una computadora celestial de nivel estelar, los errores en esta escala solo podían ser lógicos, no de detalle. Solo era una esquina de un pequeño paisaje onírico suficiente para albergar a 1 millón de personas como máximo. Entendido. Silverwolf observó fijamente la corriente de datos y comenzó a trabajar con seriedad. Al mismo tiempo, mantenía a Sol vigilado de reojo. Intentando averiguar dónde había escondido ese gran tesoro. ¿Una estrella entera y dónde demonios podría guardarla? ¿En su ropa interior? Capítulo 330. Recreando la gloria. La hora dorada. Sol y Sparkle estaban inclinados uno cerca del otro, conversando tranquilamente sobre un centenar de anécdotas divertidas de Colony Penal. Mientras tanto, Silverwolf observaba la cascada de datos que caía como una catarata, realizando correcciones de errores en tiempo real. Dijo con irritación. ¿No creen que esto ya es demasiado? Claramente, esos dos eran los verdaderos culpables de haber destrozado la hora dorada, y entonces ¿por qué parecía que ella era la única que estaba trabajando? Sentía que la estaban usando como una bestia de carga. Pero tú eres la experta en edición de éter.
Nosotros realmente no podemos ayudar mucho. Sol se encogió de hombros con un aire de impotencia. No era que estuviera holgazaneando a propósito. Tampoco podía quedarse ahí parado fingiendo ser parte del equipo de ambiente. Además, aunque parecía relajado, en realidad estaba escuchando atentamente todo lo que decía Silverwolf, actualizando y perfeccionando más teorías sobre la edición de Ether. De verdad. ¿Qué tal si Lady Sparkle crea algunos muñecos Sparkle para animarte? Sparkle cruzó los brazos, parpadeó y lo sugirió. Olvídalo. Silverwolf soltó un suspiro, sintiéndose completamente derrotada. Justo entonces, una mujer madura vestida en tonos púrpura apareció repentinamente en la calle y caminó hacia ellos. Encajes y tiras combinados con unas exquisitas medias negras que envolvían sus muslos, mientras que una prenda superior púrpura ajustada resaltaba perfectamente sus curvas. Encima de eso, un rostro refinado y gentil. Su cabello gris claro con un tinte violáceo caía bajo un pañuelo púrpura. ¿Reabriste este paisaje onírico? Preguntó Silverwolf, confundida. Sol negó con la cabeza, igualmente desconcertado. Después de que nos fuimos aquel día, le di algo de tiempo a Firefly y a ella para salir, y luego lo sellé otra vez. Incluso lo comprobé 2 veces. Firefly ya se había ido, y no había nadie más en el sueño en ese momento. Incluso había echado un vistazo mientras rodaba por ahí con Sparkle y realmente no había nadie allí. La elegante dama, parecida a un cisne, colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo e hizo una reverencia elegante hacia Sol. Señor Mercer, soy Cisne Negro, una guardiana de recuerdos del Jardín del Recuerdo. Te vi la última vez. Sol asintió levemente y luego preguntó con curiosidad. ¿Puedo preguntar cómo entraste? Estaba bastante seguro de haber establecido medidas de aislamiento adecuadas. ¿Puedes decirnos? Esto es muy importante para Sparkle. Los ojos de Sparkle brillaban mientras hablaba, llenos de anticipación. La vez pasada había sido obligada a enfrentarlo directamente precisamente porque no pudo atravesar el bloqueo de Sol. Si pudiera aprender el método de Cisne Negro, quizá podría cambiar las tornas en un futuro juego. Cisne Negro guardó silencio un momento y luego dijo suavemente. No volví a entrar. Más bien, nunca me fui después de la última vez. Esperé aquí hasta que regresaran hoy. Después de aquella gran batalla, Firefly se había marzoado cuando Silverwolf se fue. Pero impulsada por la curiosidad sobre aquella majestuosa armadura, Cisne Negro decidió quedarse para registrarla adecuadamente. Y entonces no pudo salir. Sin embargo, creía que, ya que Sol había sellado el lugar en lugar de abandonarlo, seguramente volvería para inspeccionarlo. Así que se escondió dentro de la memoria, entrando en un estado de latencia mientras esperaba que la hora dorada fuera abierta nuevamente. Sparkle hizo un puchero. Había pensado que sería algún truco impresionante. Sol guardó silencio un momento y luego dijo de forma concisa. Mis disculpas. En ese momento solo había echado un vistazo rápido. Al no ver a nadie, se retiró inmediatamente. Como resultado, Cisne Negro había quedado encerrada aquí durante 2 días enteros. Un verdadero cisne prisionero. Los guardianes de recuerdos realmente eran un grupo de locos temerarios que se metían en cualquier lugar por el bien de la memoria. Parecía que, si alguna vez hubiera una guerra entre aeones, los guardianes de recuerdos serían el primer grupo de reporteros de primera línea en morir. No hay necesidad de disculparse. Fue simplemente mi propia falta de cuidado, dijo Cisne Negro con una sonrisa. Este incidente también le sirvió de advertencia. Debía prestar más atención a la realidad tangible, en lugar de centrarse excesivamente en los fenómenos nacidos de ella. Durante estos 2 días había perdido muchos de los notables actos de Sol. El Jardín del Recuerdo había sufrido una gran pérdida por su descuido. Después de todo, el sufrimiento de una bufona enmascarada habría sido un material excelente. Cisne Negro miró a Sparkle con un leve rastro de arrepentimiento. Se recompuso y dijo a Sol. Señor Mercer, escuché por casualidad su conversación hace un momento. Si tiene la intención de restaurar la hora dorada, quizás pueda ser de ayuda. Cuando se trata de manipular memoria, dudo que haya alguien más calificado que un guardián de recuerdos. Sol la elogió y aceptó abiertamente. Entonces tendré que molestarte, señorita Cisne Negro. Originalmente estaba seguro de poder restaurar el 95% del estado original.
Con la ayuda de un guardián de recuerdos, alcanzar el 100% completo debería ser sencillo. Con la edición de éter de la señorita Silverwolf y su computadora celestial, restaurar este lugar es una tarea trivial, dijo Cisne Negro con modestia. Todo lo que puedo hacer es ayudar a perfeccionar ciertos detalles. Eres demasiado humilde. Sol sonrió levemente y luego preguntó a Silverwolf. ¿Cómo va la corrección de datos? ¿Queda algún problema? He corregido varios errores lógicos en el marco de edición de éter. Al menos sintácticamente no hay ningún problema, Silverwolf infló el pecho con orgullo. Lo garantizo con el honor de una hacker. Pero si tu computadora tiene errores de cálculo y eso no puedo asegurarlo. Excelente. Entonces empecemos. Sol conectó su mente con los datos de Artemis. Un teclado virtual azul apareció frente a él. Más de 1.000.000 de teclas que cubrían más de 100 metros cuadrados, alfombrando el espacio delante. Luego, usando fuerza electromagnética para canalizar información hacia él, millones de teclas virtuales comenzaron a moverse de acuerdo con los comandos de edición de éter calculados por la computadora celestial. El cuerpo de Sol se volvió como una estrella, irradiando energía ilimitada para alimentar el proceso de edición de éter. Para él, la edición de éter no era difícil. Era como una forma industrializada de materialización de la imaginación. La edición de éter era más compleja y ordenada, menos directa que la manifestación pura. Pero esa misma complejidad y orden podían ser manejados por la computadora celestial, permitiendo la creación de un mundo entero. Edición de éter más computadora cognitiva de nivel estelar igual la versión real de Minecraft. Mientras el teclado virtual continuaba su edición implacable, los cambios ya habían comenzado dentro del sueño. La hora dorada parecía convertirse en un enorme embudo, absorbiendo la memoria más ordinaria del sistema estelar Asdana. Estas eran reutilizadas mediante edición de éter como materia prima para la reconstrucción. Cimientos, ladrillos, columnas romanas y cada elemento arquitectónico renacía en el vacío. Como un proceso de impresión 3D. Algunos edificios reaparecían desde el suelo hacia arriba, poco a poco. Otros se reconstruían desde los tejados hacia abajo. Baldosas dispersas surgían donde antes estaban las calles, completándose gradualmente hasta que el contorno de la gran avenida podía verse con claridad. Todo el paisaje onírico estaba siendo remodelado. Es como ver a un creador trabajando. Incluso Silverwolf, una experta en edición de éter, no pudo evitar quedarse atónita ante semejante espectáculo. De repente sintió que todos sus usos anteriores de la edición de éter, como añadir debilidades a los enemigos, eran ridículamente insignificantes. ¿Era esta creación de mundos el verdadero propósito original de la edición de éter? Silverwolf miró a Sol y, por primera vez, sintió una admiración genuina hacia él.